Buen día. Estaremos revisando en esta ocasión el tema de reestructuración psiquiátrica contemporánea. Vamos a enfocarlo desde un análisis del cambio de paradigma en la salud mental, comenzando con digamos, a manera de introducción. Quiero que entendamos que la psiquiatría se encuentra actualmente inmersa en una de las transformaciones más profundas y multifacéticas de su historia. Este proceso de transformación lo podemos denominar reestructuración psiquiátrica contemporánea y trasciende pues la mera acumulación de nuevos conocimientos o la adopción de técnicas novedosas. Se trata más bien de una refundación paradigmática, un cambio fundamental en la manera de concebir la enfermedad mental, de abordar al paciente y de definir el propio propósito de la disciplina. Esto, lejos de ser un evento único y fechable, esta reestructuración es una confluencia de fuerzas que han estado convergiendo durante las últimas décadas y ha venido desmantelando viejas certezas, ha tenido nueva arquitectura, hay todo un concepto radicalmente nuevo. ¿Cuáles son las tesis centrales de este cambio? Miren, la psiquiatría del siglo XXI quiere cambiar esta imagen que aún persiste en el imaginario popular, la del paciente en un diván, en un lugar o un hospital oscuro, psiquiátrico, una máquina de electroshock. Todo esto lo hemos dejado en el pasado. E igualmente se resultaría obsoleto una visión simplista que dominó la mayor parte del siglo XX, la que únicamente veía la psiquiatría como una enfermedad que trataba enfermedades eh, y que eran basados sobre desequilibrios químicos, que el cerebro podría ser corregido únicamente con una pastilla. Ahora, esta psiquiatría del siglo XXI se define por su complejidad, su aspiración a la integración. Ha iniciado todo este proceso que va desde un modelo paternalista y biologicista hacia un enfoque biopsicosocial, personalizado, participativo y orientado a la recuperación. Esta redefinición de fundamentos epistemológicos, éticos y terapéuticos es lo que hemos intentado transmitir en esta presentación de cómo ha venido evolucionando desde este cambio, este modelo antiguo que teníamos de psiquiatría, a los últimos, digamos, enfoques que se le está dando a la especialidad, a cómo se está orientando el tratamiento de los pacientes o de las personas que sufren trastornos mentales. ¿Cuáles son los cuatro motores del cambio? ¿Qué es lo que está produciendo que se esté dando toda esta reestructuración psiquiátrica? Pues empecemos con el primero, la revolución neurocientífica. ¿Cómo se ha impulsado esto? Miren, desde las tecnologías de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, son tecnologías que nos han permitido visualizar el cerebro en acción como nunca antes. Esto ha desplazado el foco desde aquella teoría o aquella idea que teníamos de que en el cerebro solo existía como una sopa de neurotransmisores y que obviamente lo íbamos a modificar con medicamentos, ahora hacia la comprensión de complejos circuitos neuronales y la conectividad cerebral, que de hecho ya lo vamos a mencionar con algunos casos en específico. Si bien esta revolución no ha entregado los biomarcadores diagnósticos definitivos que se prometían, por ejemplo, cuando se estudió el genoma humano, sí ha proporcionado una base biológica sólida para entender la interacción entre genes, ambiente y la neuroplasticidad, que son los mecanismos subyacentes tanto a las enfermedades como la eficacia de las terapias, incluida la psicoterapia. Otro de los pilares ha sido los derechos y el modelo de recuperación, es decir, involucrar al paciente. Ha introducido esta nueva reestructuración conceptos hoy centrales como el empoderamiento, la toma de decisiones compartidas y ha cambiado el objetivo del tratamiento. La meta ya no es simplemente la remisión de los síntomas, sino ayudar a la persona a construir una vida plena y significativa con o sin la presencia de síntomas persistentes. Un tercer pilar de este cambio es la reestructuración que ha venido a darse con la desinstitucionalización. Con el cierre de hospitales se impulsó la salud mental comunitaria y ha venido también a integrar a los pacientes a la sociedad. Hemos tratado de que existan equipos de tratamiento asertivo, manejos de casos, centros de día,
que lo que representa es el desplazamiento del cuidado desde el aislado entorno hospitalario hacia un contexto vital del individuo, promoviendo la continuidad asistencial y la intervención en el entorno real. Y por último, la tecnología digital, que esto obviamente está funcionando como un acelerador y un disruptor de todos estos procesos. La telepsiquiatría o las consultas virtuales han democratizado el acceso a la atención en salud mental para muchas personas que antes era privativo. La terapéutica digital ha ofrecido nuevas herramientas de intervención y monitorización, y la inteligencia artificial que promete un futuro, una psiquiatría de precisión, donde los tratamientos puedan ser personalizados basándose en el análisis de grandes volúmenes de datos. Obviamente en esta presentación lo que estamos tratando de glosar y que ustedes puedan comprender es cómo se ha dado esta evolución de la psiquiatría desde modelos antiguos a la actualidad. Vamos a revisar básicamente 5 apartados que también están dentro del documento que tienen que leer junto a la clase. Es el primero unos fundamentos históricos, que vamos a hablar del ocaso del paradigma clásico. El segundo, los pilares de la reestructuración contemporánea. En tercer lugar, vamos a ver las nuevas fronteras terapéuticas y tecnológicas. El cuarto, los desafíos en la psiquiatría contemporánea. Y por último, el futuro hacia un modelo integrado y personalizado de la psiquiatría. Comenzamos con la era asilar. ¿Cómo surge? Pues miren, el surgimiento del asilo o de los hospitales psiquiátricos, los originales, los que comenzaron todo esto, fue alrededor del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, pues fue más un producto de la razón y el humanismo de la época que se vivía en aquel entonces, que era la época de la Ilustración. Antes de su creación, el destino de las personas con graves trastornos mentales era incierto y a menudo brutal. Eran confinados en prisiones junto a criminales, encerrados en calabozos familiares, exhibidos por dinero o simplemente abandonados a su suerte en las calles. El asilo, en su concepción original, prometía una especie de santuario, que de hecho es el significado de la palabra de asilo. Esto estaba, digamos, como que prometía un lugar de refugio y protección. Que básicamente, miren cuál era como el principio fundamental en el que digamos, se instruía esto, era pues básicamente en que la locura pues no era una posesión demoníaca ni una bestialidad incurable, sino una afección de la razón que podía ser básicamente tratada. ¿Cuál era el tratamiento que se le iba a brindar a los pacientes? Pues el tratamiento moral. ¿Cuáles fueron los pioneros? Bueno, pues en esta ideología terapéutica revolucionaria para la época fueron los pioneros Philip Pinel en París y William Turk en Inglaterra, que compartían, digamos, una creencia radical y era precisamente esto, que la locura en realidad era una afección de la razón y por lo tanto tenía tratamiento. El tratamiento que, como les mencionaba, era el tratamiento moral y proponía sustituir la coerción física por un entorno estructurado y benévolo. La terapia básicamente iba a consistir con estos pacientes en una rutina estricta de trabajo, ocio, disciplina y conversación racional. Todo ello bajo la mirada paternalista pero compasiva del médico, quien actuaría como un modelo de cordura y autoridad moral. El objetivo era reeducar al paciente, apelar a la parte sana de su mente y devolverle a través del orden y la razón su lugar en la sociedad. Al principio, pues este era un objetivo bastante sano. Obviamente estamos retrocediendo en el tiempo hacia un momento en el que no existían tratamientos farmacológicos de estos cuadros, no existían otras terapéuticas. Esto fue el inicio de todo el enfoque que se le dio a este tratamiento o al tratamiento en específico de los trastornos mentales, porque como les mencionaba, pues anteriormente estaban tirados a su suerte los pacientes que comenzaban con un trastorno mental. El trabajo de los médicos en aquel entonces vino a querer cambiar este enfoque o este tratamiento precisamente para tratar de darle un objetivo al mismo y no dejar al paciente simplemente aislado o que terminara en una prisión.
La institución de los asilos o de los hospitales psiquiátricos, los primeros, los que comenzaron en aquel entonces, estamos hablando de principios del siglo XIX, pues nacieron con una dualidad fatal. Era a la vez un lugar de cuidado terapéutico, pero también era un lugar de control social. Muchos analizaron esta situación y, por ejemplo, eh, habían muchos textos en aquella época que hablaban sobre la historia de la locura en la época clásica, y lo definían exactamente como el nacimiento del asilo fue parte de un gran encierro que buscaba segregar de la sociedad a todos aquellos considerados sin razón, separando al loco del delincuente, pero confinando a ambos lejos de la vista pública. El asilo se convirtió en la solución de la sociedad no solo para tratar al enfermo, sino para librarse de una presencia incómoda que desafiaba las normas de la racionalidad burguesa. Prácticamente, las instituciones diseñadas para albergar a unas pocas docenas de pacientes llegaron a albergar a miles, convirtiéndose en gigantescas ciudades dormitorio para los incurables. El tratamiento moral se volvió inviable y fue reemplazado por una mera gestión de contención. El asilo dejó de ser un hospital para convertirse en un almacén de seres humanos, un lugar donde la cronicidad no solo era el pronóstico, sino que ya era un destino. La idea original que se tenía del tratamiento de estas personas, pues se perdió porque desgraciadamente pues se fueron saturando los asilos, ya no había personal para atenderlo, ya no se pudo hacer aquel tratamiento estructurado y obviamente también se vio como una solución de la sociedad en aquel entonces, como para separar a las personas que tenían trastornos mentales y no molestaran a las personas de la sociedad, no fueran incómodos, no pudieran como quitarlos de la vista de la sociedad, entonces al final prácticamente se hizo solo un lugar de aislamiento. Fue el sociólogo Irving Goffman quien en su obra Internados proporcionó el análisis definitivo de la crisis existencial del modelo asilar. A través de su observación participante, Goffman acuñó el término institución total para describir estos lugares como prisiones, cuarteles, manicomios, donde se borran las barreras entre los distintos ámbitos de la vida, trabajar, dormir, jugar, y todo se desarrolla bajo una única autoridad. Describió los procesos de mortificación a los que eran sometidos el interno desde que se llegaba al asilo, se despojaba de sus posesiones, de su nombre, había pérdida de autonomía y privacidad, y la asunción forzosa del rol de enfermo mental. Dentro de los muros del asilo, la identidad del individuo era sistemáticamente desmantelada y reconstruida en función de la lógica institucional. El diagnóstico pues se convertía en el rasgo definitorio de la persona. A mediados del siglo XX, pues ya había una crisis muy profunda del asilo o del manicomio o del hospital psiquiátrico, se había convertido prácticamente en todo lo contrario de lo que se buscaba originalmente. En lugar de curar, pues simplemente cronificaba los trastornos. En lugar de proteger, despersonalizaba a los pacientes. En lugar de ser un refugio, era un espacio de exclusión y desesperanza. Pero entonces aparece una revolución psicofarmacológica. Allá por la década de los 1950 aparecen una serie de medicamentos que no, digamos, no aparecieron como un plan de investigación psiquiátrica, sino como una serie de descubrimientos fortuitos que cambiarían para siempre la faz de la disciplina, ofreciendo por primera vez una herramienta capaz de actuar directamente sobre los síntomas más graves de la enfermedad. En medicamentos como la clorpromacina, el meprobamato, la imipramina aparecen y pues obviamente llevó o fueron, digamos, como recibidos como tratamientos, pero que vinieron a ser una alternativa por primera vez, una alternativa efectiva, vino a ser como un tratamiento que fue una alternativa a terapias de choque, a lobotomía, a experimentos que se daban anteriormente con los pacientes y llevaron a que pacientes que llevaban años sumidos en la agitación, las alucinaciones y los delirios se volvieron más tranquilos, accesibles, organizados en sus pensamientos
y pues eran que estos medicamentos no eran simplemente como sedantes, sino que actuaban precisamente sobre los procesos depresivos, psicóticos de los pacientes y pues en menos de una década la psiquiatría había pasado una revolución de aislamiento, de tratamientos experimentales y básicamente en esa década de los años 50 pasó de haber adquirido un arsenal que se conoce como balas mágicas de estos tratamientos, cada una como que iba para cada categoría en específica, psicosis, ansiedad, depresión. El impacto y las consecuencias de estos medicamentos fue doble. En primer lugar, transformaron la atmósfera de los hospitales psiquiátricos. Imagínense aquellos pabellones, aquellos servicios que antes estaban dominados por gritos, por pacientes sujetados, se volvieron más tranquilos, manejables. El uso de camisas de fuerza y celdas de aislamiento disminuyó drásticamente. Los fármacos permitieron que muchos pacientes previamente considerados inaccesibles pudieran participar en otras formas de terapia y actividades. Y pues digamos que esto fue como el primer paso para poder considerar empezar a sacar a los pacientes de estas instituciones de que habían estado durante muchísimo tiempo o que ya se había considerado como que ya iban a estar ahí toda su vida, que iban a permanecer ingresados toda su vida, ya a partir de estos tratamientos farmacológicos, pues ya se consideró que podían eventualmente empezar a volver a sus casas, volver a la comunidad. Desgraciadamente también hubo puntos negativos de esta revolución psicofarmacológica. Uno de ellos fue el reduccionismo biológico, pues que básicamente lo que vino a hacer es que este éxito de los medicamentos consolidó un modelo biomédico de la enfermedad mental, esta compleja interacción de factores psicológicos, sociales y biológicos, pues básicamente ya no se siguió explorando porque se dijo únicamente es un desequilibrio químico que está sucediendo en el cerebro. Y básicamente la depresión se volvió como una falta de serotonina, la psicosis como un exceso de dopamina, y esta simplificación otorgó a la psiquiatría bastante legitimidad científica, pero lo hizo a costa de perder una visión integral del ser humano. Luego también hubieron muchas críticas a estos medicamentos porque pues rápidamente se empezó a señalar que los psicofármacos obviamente ya no eran tan brutales como las ataduras físicas, pero básicamente funcionaban como otra nueva forma de control. Se empezó a describir este tratamiento como camisas de fuerza química y describían a los fármacos que podían suprimir la conducta problemática sin abordar el sufrimiento subyacente ni promover una recuperación genuina. Es decir, no se estaba viendo la causa del trastorno, únicamente pues se daba un tratamiento sintomático, pero no se veía cuál había sido la raíz de ese trastorno mental. Y por último, una medicalización del tratamiento, la existencia de un tratamiento farmacológico eficaz, pero sintomático, impulsó esta idea de que la gestión de la enfermedad mental era primordialmente una tarea de prescripción. Era básicamente que el paciente llegaba, daba los síntomas, se dejaba un medicamento y ahí se acababa el tratamiento. Y entonces pasó a un segundo plano la parte psicoterapéutica, la intervención social, que obviamente desde ahí hubo un desvío importante de la especialidad y que durante mucho tiempo se encasilló en el siglo XX la enfermedad prácticamente a una necesidad de medicamentos y obviamente a la rama de la medicina de la psiquiatría, básicamente como una prescripción. Surge en este tiempo también un movimiento muy importante que se conoce como la antipsiquiatría. Pues este movimiento que floreció allá en la década de los 60 y los 70, un movimiento que no buscaba pues reformar la psiquiatría, sino que quería destruir completamente la psiquiatría. Era una convergencia de pensadores, habían psiquiatras, filósofos, sociólogos, que desde diferentes perspectivas lanzaron un ataque frontal contra la legitimidad teórica, ética y social de la psiquiatría institucional. Lo que buscaban eran, digamos, que se cambiara totalmente la atención de los pacientes psiquiátricos. Ellos estaban en contra de este aislamiento, estaban en contra de este tratamiento farmacológico, de esta reducción biológica de los trastornos mentales, porque obviamente, pues ellos reclamaban que cómo era posible que se ignoraran
tantos elementos sociales, personales, de la historia, del desarrollo de un paciente y que solo se considerara que el paciente estaba enfermo y que se le debía dar tratamiento y ya, como que no era una persona quien era la que estaba sufriendo el trastorno mental. ¿Cuáles fueron las tres principales caras de esta antipsiquiatría? Pues el primero, pues el psiquiatra, o digamos que hizo una primera crítica fenomenológica existencial, fue el psiquiatra escocés Lane, que quizás es la figura más emblemática del movimiento. Argumentaba que la esquizofrenia y otras psicosis no debían de ser vistas como enfermedades sin sentido, sino como experiencias comprensibles y significativas. Para él, la locura era una estrategia de supervivencia, un viaje interior desesperado que emprendía una persona para escapar de una situación familiar o social intolerable. En su famosa frase, la psicosis era una respuesta sana a un mundo demente. Él no veía a la psicosis como algo que debía de ser aplastado con fármacos, sino como un proceso de potencial curativo que debía ser acompañado y comprendido. Tenemos también a David Cooper, él hizo más una crítica política social, que es el personaje que vemos acá con barba. Él tomó una, digamos, como una perspectiva más politizada. Sostenía que la psiquiatría era un pilar del Estado burgués, una herramienta para imponer conformidad y reprimir la disidencia. Él no veía el diagnóstico psiquiátrico como una descripción médica, sino como una etiqueta invalidante que servía para silenciar a quienes desafiaban las normas sociales, empezando por la opresiva unidad familiar. Él mencionaba que esto del asilo, el hospital psiquiátrico, era más como un acto de violencia institucional, y hubo también una crítica ético-libertaria por un psiquiatra húngaro-estadounidense, Thomas Szasz, que le hablaba sobre el mito de la enfermedad mental. Él, digamos que él tenía un fundamento o digamos una creencia teórica en que la enfermedad mental realmente no existía. Él decía que en sentido estricto solo puede enfermar el cuerpo y dado que la mente no es un órgano físico, no podía estar literalmente enferma. Él hablaba más de, digamos que las enfermedades el, o los síntomas que presentaban los pacientes eran problemas en el vivir, conflictos éticos, conductas socialmente desaprobadas y que pues obviamente esto había hecho como un constructo sociocultural para catalogar a estas personas como enfermas mentales, cuando en realidad lo que estaban haciendo era quitar la libertad de estas personas. Y pues básicamente quizás el legado más importante que nos dejó la antipsiquiatría fue el legado de el movimiento que se dio en Italia con Franco Basaglia. Inspirado por estas ideas de la antipsiquiatría, lideró un movimiento práctico que culminó en la aprobación de la Ley 180 en 1978, una legislación revolucionaria que ordenó el cierre progresivo de todos los hospitales psiquiátricos públicos en Italia y su sustitución por una red de servicios comunitarios integrales. Y demostró que era posible desmantelar el modelo asilar. Hubo un cambio con la antipsiquiatría. Quiero que comprendamos que en realidad fue un movimiento que obviamente no fue algo que vino realmente a modificar todo, pero sí vino a sembrar, digamos, como cambios en el corazón de la psiquiatría, porque muchos de los tratamientos a lo que se le daba importancia en aquel entonces, pues con la antipsiquiatría sembró debate, cambió conceptos que hoy son, digamos, centrales en el tratamiento psiquiátrico, como los derechos del paciente, la dinámica del poder en la relación terapéutica, el estigma, el rol del contexto social, la importancia de la experiencia subjetiva, todas, digamos, vino a modificarlas gracias a la antipsiquiatría. Realmente, pues sus posturas más extremas, pues, obviamente fueron abandonadas, pero digamos que fue un movimiento que fue importante para darle visibilidad a los problemas que se estaban dando en el tratamiento, en el enfoque que se le estaba dando a los pacientes con trastornos psiquiátricos. Hablando siempre sobre la evolución de la psiquiatría, pues otro de los puntos de inflexión, luego que habíamos pasado por
los asilos, los primeros hospitales psiquiátricos, luego la revolución que se dio por la psicofarmacología, el movimiento antipsiquiatría. Pues allá por los 1970, pues la psiquiatría estaba en crisis existencial y esta crisis más o menos estaba, digamos, como fundamentada en la práctica diagnóstica. ¿Por qué? Porque pues hacer diagnósticos en psiquiatría en aquel momento era caótico. Un mismo paciente podía recibir diagnósticos radicalmente diferentes dependiendo del psiquiatra que lo evaluara, ya sea que fuera en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, y la psiquiatría pues más parecía un arte interpretativo que una ciencia médica. El diagnóstico era muy subjetivo e inconsistente. Famoso en aquellos años, allá en 1973, un experimento de David Rosenham sobre un artículo, un estudio que realizó en aquel entonces que se llamaba Sobre estar sano en lugares insanos. Rosenhan y 7 colaboradores sanos lograron ser admitidos en diferentes hospitales psiquiátricos, simplemente declarando oír voces que decían vacío, hueco y ruido sordo. Una vez dentro se comportaron con total normalidad, a pesar de ello ninguno fue detectado como impostor y pues fueron diagnosticados únicamente con esquizofrenia o trastorno bipolar y solo fueron dados de alta tras aceptar su enfermedad y tomar medicación antipsicótica. Entonces, ¿qué sucedió? Pues obviamente, pues, se imaginan ese tipo de estudio ahora, pues obviamente fue una humillación. Y pues la crítica era que la psiquiatría como especialidad médica pues, no podía distinguir de manera fiable de la cordura de la locura. Entonces, pues se necesitaba un lenguaje común, un sistema que pareciera objetivo, científico y sobre todo fiable. Pues la respuesta fue el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su tercera edición, el famoso DSM-3, allá por 1980. Pues este ya no fue simplemente como un libro que hablaba de psiquiatría, sino que hablaba sobre criterios específicos ya o explícitos, hablaba ya de un enfoque teórico en donde ya no se pronunciaba sobre por qué le había dado ese trastorno a la persona, sino solo sobre el qué. Es decir, que únicamente lo que se enfrascaba era en criterios diagnósticos explícitos, es decir, buscaba listas de verificación como checklists, que cuántos síntomas tenías y si estos síntomas, cuánto periodo de tiempo tenías teniéndolo y ya, simplemente llegábamos a un diagnóstico. Se habló también de un sistema multiaxar que lo que hacía era evaluar al paciente de forma más completa, incluyendo el trastorno clínico principal, los trastornos de personalidad, las afecciones médicas relevantes, los estresores psicosociales, el nivel general de funcionamiento. Ahora, vamos con los pilares de la reestructuración contemporánea. Es decir, ya vimos cuáles han sido o cuál fue la crisis del enfoque anterior o del paradigma anterior con el que se trataban a los padecimientos psiquiátricos. Vimos que el tratamiento en el hospital, el asilo psiquiátrico, pues no funcionó. El tratamiento farmacológico fue muy bueno, pero fue muy reduccionista, tampoco no funcionó. Luego vino el movimiento antipsiquiatría que dijo, volemos todo, démosle fuego a todo, tampoco funcionó, pero nos encendió las luces sobre muchas cosas. Y por último, pues venía esta crisis también diagnóstica, se elaboró el DSM-3 y se intentó también darle como una legitimidad científica al área, pero tampoco venía funcionando. Se tuvo que hacer una reestructuración completa del enfoque de la especialidad. Y acá vamos a comenzar a ver cuáles fueron los pilares y digamos cuál es la concepción que ahora tenemos de la psiquiatría, porque lo que hemos hablado hasta acá ha sido más como un repaso histórico, que obviamente ya también lo van a venir viendo, pero nos interesa también que entendamos ahora cómo se aborda los trastornos mentales y cuál es la visión actual de los mismos. Primero, el primer pilar, nuestro dogma central, que es el modelo biopsicosocial. Tras haber evaluado todo esto y que vimos toda esta parte histórica y los fracasos que hubieron con el enfoque en los tratamientos psiquiátricos, pues el núcleo de esta reestructuración, de este nuevo enfoque de los tratamientos psiquiátricos es el modelo biopsicosocial.
¿Por qué se fue a esto? Pues bueno, miren, este fue formalmente propuesto por el psiquiatra George Angel en el artículo publicado allá en la revista Science en 1977, titulado La necesidad de un nuevo modelo médico. Argumentaba que el modelo biomédico tradicional era inadecuado para comprender la enfermedad porque se excluía sistemáticamente al paciente como ser humano, lo que precisamente hablábamos. No solo era un cerebro enfermo, detrás de cada paciente había una historia, vida, relaciones, un ambiente. Eh, si nos centrábamos únicamente en los parámetros biológicos y en mecanismos físico-químicos, el modelo biomédico trataba al cuerpo como una máquina que podía ser analizada y reparada con independencia de su dimensión psicológica y su contexto social. Para Engel, esto era un error fundamental, especialmente en psiquiatría, donde el sufrimiento es inseparable de la experiencia subjetiva y de las circunstancias vitales. Es decir, esto ya se empezó a integrar de forma, de forma ya holística, cerebro, mente, entorno, en un modelo sistémico. ¿Cuáles son los tres componentes de este modelo biopsicosocial que ustedes también ya conocen? Pues el componente biológico, que abarca todos los aspectos físicos, fisiológicos de la salud y la enfermedad. En psiquiatría, ¿qué contempla esto? El patrimonio genético, la estructura y función cerebral, la neuroquímica, el sistema endocrino, el sistema inmunitario, las enfermedades físicas comórbidas, los efectos de las drogas o los medicamentos, y pues esto solo es una pieza de rompecabezas. Yo sé que durante mucho tiempo se le ha dado una gran importancia a este componente biológico y muchos ahora relacionan, digamos, como el enfoque de la psiquiatría actual únicamente en esta pieza, pero en realidad también nos interesa el componente psicológico. Este se refiere al mundo interior del individuo. Acá es donde nosotros evaluamos las cogniciones, patrones de pensamientos, creencias, atribuciones, las emociones, el afecto, cómo se regula, las conductas, que hay patrones de afrontamiento, hábitos que aprenden en el hogar, la personalidad, el temperamento, el historial de trauma, los procesos de aprendizajes. Esto es como esta pieza del componente psicológico ya le da como la parte personal, o sea, es lo que cada persona, el mundo interno de cada individuo, de cada paciente. Y el componente social que incluye todo el espectro de factores contextuales y ambientales. Esto va desde el microsistema más inmediato, como la familia, la pareja, la red de apoyo, los amigos, hasta el macrosistema, que estamos hablando del estatus socioeconómico, la cultura, la etnia, la religión en la que participa el paciente, el estigma social, el acceso que tiene a atención en salud mental, condiciones de vivienda, empleo. Y este componente, el componente social, reconoce que ninguna persona es una isla y que factores como la pobreza, la discriminación o el aislamiento pueden ser tan patógenos como un virus o un gen de vulnerabilidad. La clave es que este modelo biopsicosocial, no solo la fuerza o la importancia que nos interesa, no es solo el reconocimiento de estas tres piezas, sino cómo entre las tres piezas hay una interacción constante y recíproca entre ellas. Un ejemplo podría ser la depresión, una vulnerabilidad genética, que sería un componente bio, puede permanecer latente hasta que es activada por un evento vital estresante, como la pérdida de un empleo, que sería un componente social. Esto puede desencadenar patrones de pensamiento rumiativo, depresivo, trágico, que es el componente psicológico, que a su vez alteran la neuroquímica cerebral y los patrones de sueño, otro componente bio, llevando al individuo a aislarse de sus amigos y familiares, atacando el componente social, lo que refuerza sentimientos de soledad y desesperanza, componente psicosocial, cerrando con un círculo vicioso patológico. Es decir, no es tanto que entendamos como, sí, el ser humano, tres elementos, sino cómo interactúan. Por eso es la importancia, y ustedes lo van a revisar también cuando nos detengamos en historia longitudinal psiquiátrica, cómo interactúan estos tres elementos, por qué se busca toda esa información cuando se evalúa a un paciente con trastorno mental, por qué es tan importante, porque andamos buscando sobre todo la interacción en esos tres niveles. El segundo pilar, pues obviamente hemos pasado a una revolución neurocientífica. Hemos pasado de aquella sopa química de
que faltaban neurotransmisores, habían demasiados neurotransmisores, y ahora ya estamos hablando de una arquitectura, estamos hablando de cableado de circuitos neuronales, de conectividad, de plasticidad, sino que esto ya no solo nos ha hecho pasar de entender el componente biológico del ser humano o del paciente o de la persona con trastorno mental, sino genuinamente entender también la experiencia subjetiva del paciente. Estas técnicas que hablábamos al inicio, la introducción de la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, nos ha permitido ahora analizar la anatomía estática o los estudios post-mortem. Se pueden ver áreas y redes cerebrales que se activan o desactivan en el tiempo real mientras una persona realiza una tarea, experimenta una emoción o experimenta un síntoma. Y hemos pasado ya de un campo especulativo, teórico o de hipótesis a ya tener, digamos, como una evaluación del cerebro viviente. Y pues obviamente ahora se entienden mucho más los trastornos mentales porque ahora los estamos enfocando ya como a una disfunción en la comunicación desde dentro y en las redes neuronales a grandes escalas. Estamos hablando de estas redes neuronales que las vamos a ver más detalladamente. Estamos hablando de epigenética, estamos hablando de neuroplasticidad. Ahora nuestro enfoque, sobre todo en esta revolución neurocientífica, ya no solo se está hablando de neurotransmisores, eso ya vayamos dejándolo atrás, que hace muchos años que se hablaba únicamente de ciertos neurotransmisores y cómo se tenían que, digamos, como regular. Ahora ya se está hablando de redes neuronales y así se está enfocando ahora las enfermedades mentales. Vamos a verlas más a detalle para que nos quede más claro a qué nos referimos con esto. Por ejemplo, tenemos la red neuronal por defecto. Esta es una red que se activa cuando estamos en reposo, divagando mentalmente o pensando en nosotros mismos, en el pasado, en el futuro. Esta es una red neuronal que se activa en ese momento. Una red neuronal por defecto hiperactiva y rígidamente conectada se asocia con la rumiación, ese patrón de pensamiento negativo y autocentrado que es un síntoma central de la depresión. El individuo queda atrapado en un monólogo interno del que no puede escapar. Esas son las personas que les comentan, o si les ha sucedido incluso a ustedes, algún conocido familiar, de que anda con ideas, que no puede dejar de pensar en estas cosas, que les mencionan que como que no pudieran apagar su cerebro. Estamos hablando de muchas patologías que tienen como base este tipo de alteraciones cerebrales. Ya no se habla únicamente de, le falta o tiene mucha dopamina o le falta serotonina. Hoy se habla de circuitos. La red de Salisciencia, que actúa como un sistema de conmutación del cerebro, detectando los estímulos importantes, tanto en el entorno externo como en el interno, y dirigiendo nuestra atención hacia ellos. En los trastornos de ansiedad, esta red es hiperactiva, asignando un nivel de amenaza desproporcionado a estímulos neutros. Eh, por ejemplo, estas personas que todo les da ansiedad, estas personas pues te van a mencionar y lo van a ver ustedes en los pacientes, que les habla que cualquier cosa les preocupa. Incluso si alguien viene y lo saluda, que por qué lo saludo de esta manera, empiezan un montón de pensamientos, le caigo mal, y si le caigo mal eso significa que tal cosa, ya nadie me va a hablar, etcétera, etcétera. O si, por ejemplo, tiene un viaje, empieza a pensar, ¿y si me va mal en el viaje? ¿Y si me pasa un accidente? ¿Y si me enfermo estando en el otro viaje? Eh, digamos, el cerebro interpreta todos los estímulos que vienen del exterior o incluso estímulos que vienen del interior como amenazantes. En cuadros como la psicosis puede funcionar de manera aberrante, asignando una saliencia o una importancia indebida a pensamientos internos o percepciones irrelevantes, lo que puede dar lugar a delirios, alucinaciones. Todos podemos tener imaginación, pensar en algo, pero en el cuadro de la psicosis ellos le dan mucha importancia incluso a pensamientos internos, hacen interpretaciones falsas de la realidad y obviamente estas alteraciones se dan en esta red. Y por último, la red ejecutiva central, que es la responsable de la atención sostenida, la planificación, la toma de decisiones, la resolución de problemas. Pero si esta red está enferma, si hay un déficit de la comunicación de esta red, pues se va a ver en trastornos como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad,
también va a jugar un papel crucial en la pérdida del control inhibitorio que se observa en las adicciones. Son redes que si encontramos deficiencias en estas redes, pues probablemente el paciente no pueda controlar impulsos, no pueda controlar el nivel de atención que hace en una actividad, entre otros. Este enfoque de redes es fundamental porque, digamos, encaja perfectamente con la complejidad de la experiencia clínica y proporciona un correlato biológico para los síntomas psicológicos. Sin embargo, vamos a ver los dos elementos que quizás han sido la contribución más profunda de esta nueva neurociencia a la reestructuración psiquiátrica. El primero de ellos es la epigenética. Este campo ha demostrado de manera concluyente cómo las experiencias vitales modifican la biología. El entorno, es decir, tu medio ambiente, en especialmente experiencias tempranas como el trauma, el estrés o el afecto parental, que son piezas de estos factores psico y social, no cambia la secuencia de ADN, pero puede añadir o quitar marcas químicas a los genes. Estas marcas epigenéticas actúan como interruptores que regulan la expresión génica, influyendo en el desarrollo de circuitos neuronales y creando una vulnerabilidad o resiliencia duradera a los trastornos mentales. Básicamente, la epigenética es literalmente el mecanismo por el cual la experiencia se inscribe en nuestra biología. Anteriormente habían hipótesis, teoría, en la que se hablaba que si, por ejemplo, vos habías sufrido abandono en la infancia, pues tenías como cierta probabilidad más alta de sufrir trastorno depresivo, de tener problemas con tus parejas, de tener estos traumas de abandono. Pero con la epigenética se demostró cómo era el mecanismo en realidad, el mecanismo biológico en el que la experiencia marcaba nuestra biología. ¿Por qué estas personas tenían esta alteración en estos circuitos cerebrales? Porque una persona ansiosa venía de una mamá ansiosa, de una familia ansiosa, de un ambiente ansioso, de enseñanzas ansiosas. Se descubrió estas marcas epigenéticas. Durante algún tiempo se pensó que se cambiaba, que cambiaba el ADN, pero en realidad lo que hace es añadir o quitar estas marcas químicas a los genes. Luego también se habló o el otro pilar importante de esto de esta revolución de la neurociencia es la neuroplasticidad. Esta neuroplasticidad que ustedes la van a escuchar a lo largo de toda la carrera y posterior a esta es la capacidad inherente del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Este concepto es la base biológica del aprendizaje y la memoria, pero también lo es de la recuperación psiquiátrica. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro no es un órgano estático y determinado. Intervenciones como la psicoterapia son, en esencia, formas de aprendizaje dirigido que aprovechan la neuroplasticidad para recablear circuitos cerebrales disfuncionales, fortalecer conexiones más adaptativas y, en última instancia, cambiar patrones de pensamiento, emoción y comportamiento. La gente asiste a psicoterapia porque lo que se da en ese proceso terapéutico con el individuo, con la persona, con el paciente, lo que se da básicamente es un recableado. Se hacen nuevas conexiones, se da nuevo aprendizaje, la persona aprende nuevos mecanismos, herramientas emocionales para regular emociones, para responder a estresores, para poder controlar su pensamiento, entre otros, y básicamente cuando se empiezan a hacer estos estudios de cómo era que funcionaba la psicoterapia, porque hay estudios sumamente interesantes en donde se ven los cambios estructurales que se dan en el cerebro antes y posterior a la psicoterapia, y empezaron a investigar sobre cómo se daban estos y básicamente lo que se hacía era un ejercicio de diálogo entre el paciente y el psicoterapeuta. Se demostró y se dio la base científica de la neuroplasticidad y cómo el cerebro se reestructura, tiene una nueva arquitectura, genera nuevas conexiones y las conexiones nuevas que tiene las refuerza una vez el paciente asiste a psicoterapia. Otro de los pilares de esta transformación de la reestructuración psiquiátrica contemporánea, hemos venido viendo el modelo biopsicosocial, esta revolución de la neurociencia, son las transformaciones en el diagnóstico. ¿Qué nos referimos con esto? Miren, ha habido críticas al modelo categorial del DSM o incluso del CIE-10 anteriormente, porque hablaban de que no tenía mucha validez, eran demasiado dispar
dos personas con síntomas totalmente diferentes podían ser catalogados como depresión o como trastorno de ansiedad. Se daban demasiados diagnósticos a una persona, aparecía una persona con 5 diagnósticos porque cumplía criterios para esos 5 diagnósticos. Pues ahora la evolución ha tomado camino hacia modelos dimensionales. Es decir, en los nuevos manuales clasificatorios como el DSM-5, el CIE-11, en su capítulo número 6 para los trastornos mentales, pues ahora da un enfoque dimensional. ¿A qué nos referimos de esto? En lugar de la pregunta binaria de ¿usted tiene este trastorno o no lo tiene? El enfoque dimensional pregunta ¿en qué medida presenta el paciente estos rasgos o síntomas? Es decir, ya no podemos decir, ya no nos limitamos a solo el hecho de decir tiene o no tiene depresión. Puede ser que alguien tenga una depresión leve, moderada, que esté en o grave, o que esté en un espectro, quizás esté dentro del espectro leve de un trastorno del espectro autista, o puede ser que esté en el espectro más grave. Pero se replantea esta forma de ver el diagnóstico. Ahora, por ejemplo, se agregan descriptores para el diagnóstico, se agregan otras especificadores para determinar si el cuadro que tiene el paciente pues te presenta ciertos síntomas. Esto es lo que está tratando de hacer con este nuevo enfoque del diagnóstico, pues obviamente es tratar de hacer un diagnóstico más personalizado en el que se tome en cuenta estos tres, digamos, estas tres piezas del modelo biopsicosocial. El cuarto pilar es el enfoque en la recuperación. Pues básicamente, si los pilares anteriores que veníamos viendo del modelo biopsicosocial, la revolución en neurociencia y obviamente la transformación que hay ahora en el diagnóstico o en la nosología de los trastornos psiquiátricos, pues ahora también ha habido un cambio en el enfoque de la recuperación. Ya se cambia totalmente el destino al que nosotros nos enfocábamos con los pacientes con trastornos mentales. Y quizás este pilar es el más transformador y humanista de la reestructuración contemporánea, ya que representa un cambio fundamental en el objetivo mismo de la intervención psiquiátrica. La meta ya no es exclusivamente la recuperación clínica, la reducción o eliminación de síntomas, a través de test o de lo que considere el criterio profesional, sino que hablamos más de una reducción o una recuperación personal. Es la capacidad de vivir una vida satisfactoria, con esperanza y sentido, con o sin la presencia de los síntomas de una enfermedad mental. Es decir, ya no estamos pensando únicamente en quitarle los síntomas a la persona, sino que lo que nos interesa es que esta persona vuelva a ser funcional, aunque siga presentando algunos síntomas. Pero si la persona aprende a vivir con estos síntomas, pues el enfoque cambia totalmente, porque muchas veces por eso había muchos tratamientos que eran incapacitantes para los pacientes. Y habían psicofármacos que, por ejemplo, eran muy sedantes, no los dejaban llevar un trabajo de manera adecuada, tener pareja, poder asistir a reuniones sociales, etcétera. Ahora lo que se le está dando, digamos, como mayor importancia es la recuperación personal, es decir, que la persona pueda volver a regresar a su entorno y que regrese, digamos, de la mejor manera. ¿Cuáles son los principios claves del modelo de recuperación? Pues miren, primero la esperanza como motor. La creencia en la posibilidad de una vida mejor es el catalizador de la recuperación. Esto se da a través del apoyo de pares, de profesionales, de personas de su entorno. Debe ser impulsado por la persona. El individuo es experto en su propia vida. Él o ella definen sus propias metas y lidera el proceso de recuperación. Esto invierte la dinámica de poder pasando de una relación paternalista a una relación colaboracionista con el médico. Ya no solo es seguir indicaciones del médico, sino participar junto con él viendo cuál es el enfoque que se le va a dar a este tratamiento. La recuperación debe abarcar todas las dimensiones de la vida de la persona, tanto su mente, su cuerpo, el espacio en la comunidad, su espíritu, e incluye aspectos también como vivienda segura, empleo estable, relaciones de apoyo, sentido de pertenencia a un grupo. No solo es quitar síntomas nada más, sino que también se da un enfoque global del paciente.
La recuperación no es un trayecto recto, vean, hacia el éxito, sino que las recaídas y los contratiempos no se ven como fracasos, sino como parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Nos basamos ahora en el enfoque de fortalezas, es decir, cuáles son los talentos de la persona, cuáles son sus recursos. Y ahora la pregunta ya cambia, ya no se le pregunta al paciente qué le pasa, sino que le tenemos que preguntar qué funciona para él y qué quiere lograr con el tratamiento. El apoyo entre pares se reconoce el valor instituible del apoyo mutuo entre personas que comparten experiencias de vida similares. Ver a alguien que ha estado ahí con un trastorno en un ingreso hospitalario, con síntomas muy fuertes o crónicos, ahora es una fuente de inspiración y conocimiento práctico inigualable entre los pacientes. Por eso funcionan tanto los grupos de alcohólicos anónimos, grupos de apoyo entre pacientes que han sufrido enfermedades. Y obviamente respeto por los derechos, que implica la aceptación social, la lucha contra el estigma, la protección de los derechos de la persona para vivir en una comunidad, en participar plenamente de la sociedad. Estos son como los motores o los principios que nos llevan hacia este modelo de recuperación. Ya no se está dando aquel enfoque de únicamente quitar síntomas del paciente, sino hacer que el paciente sea lo más funcional posible, que se logren las metas que el paciente quiere, aunque eso incluya, como ya les mencioné, que algunos síntomas puedan persistir, pero que el paciente entonces aprenda a convivir con sus síntomas. En la recuperación en la práctica, pues miren lo que estamos haciendo, ya la implementación de estos principios, pues tenemos que modificar los servicios de salud de manera concreta. El primero son especialistas en apoyo de pares. Se ha formalizado la integración en los equipos clínicos de personas que han vivido estas experiencias, quienes tras recibir formación utilizan su propia trayectoria de recuperación para guiar y apoyar a otros. Ahora en muchos grupos de apoyos, en algunos lugares, en algunas otras latitudes, ¿verdad? Ya se forman a estas personas que han tenido experiencias en sus propios trastornos mentales para poder ayudar y guiar a otras personas que están pasando por trastornos mentales similares. Planes de acción para la recuperación y el bienestar, que se conocen como GRAP, desarrollado por Mary Ellen Copeland, es una herramienta estructurada y autodirigida que ayuda a las personas a identificar sus propios recursos, sus desencadenantes, sus señales de alerta temprana y a crear un plan de acción para mantenerse bien y manejar las crisis. Es decir, aquí nos interesa también que haya una, y ya lo vamos a mencionar, una psiquiatría de precisión, es decir, ya no solo tener herramientas genéricas que podrían funcionarle a cualquier persona, sino que nos interesa también que cada paciente nos diga cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus herramientas, sus recursos, y a partir de ahí poder construir su recuperación y toma de decisiones compartidas, que es un proceso colaborativo en el que el clínico, o sea, el médico, el psiquiatra, aporta su conocimiento sobre tratamientos, evidencia, y la persona aporta su conocimiento sobre sus propios valores, sus preferencias, sus metas, y a partir de la decisión de ambos, en la colaboración entre ambos, se llega a tomar decisiones sobre el camino que se debe seguir para su recuperación. En cuanto a la psicofarmacología de precisión, miren, pues ahora se quiere superar este modelo que existía anteriormente de ensayo y error. Es decir, de ir probando medicamentos, a ver cuál funciona, en qué dosis. Ahora se está estudiando mucho tratar de responder a la pregunta qué fármaco, en qué dosis funcionará mejor para esta persona en particular antes de administrar el medicamento. Esto haría pasar un enfoque de talla única de a todos los pacientes darle la misma dosis y el mismo medicamento a uno ya a la medida, es decir, que esté exactamente medido para el paciente. Esto se hace a través de farmacogenómica, que estudia variaciones genéticas en un individuo que influyen en su respuesta a los medicamentos y básicamente pues se ha centrado en dos elementos claves. Uno es estudiar el metabolismo del fármaco,
que, digamos, ya intenta ver si la forma en que el cuerpo procesa o elimina un medicamento, esto es la respuesta a los fármacos, vamos a ver si tenemos un metabolizador rápido, un metabolizador lento, ultra rápido, normal, y así ya podemos saber antes de administrarle al paciente, sabemos qué medicamento le funcionaría mejor y en qué dosis. También hay digamos, unos nuevos blancos terapéuticos en esta nueva, digamos, reestructuración psiquiátrica. Ya se está estudiando el sistema glutamanérgico, se está viendo cómo la ketamina ha mostrado efectos antidepresivos rápidos en casos resistentes, se está estudiando el eje cerebro-intestino inmune, que se investiga el rol de la inflamación en la salud mental. Esto cada vez hay mayor evidencia que la inflamación crónica de bajo grado con la depresión y otros trastornos tienen un vínculo bastante fuerte. Ha dado la puerta hacia la inmunopsiquiatría, que investiga cómo el sistema inmunitario, las citoquinas inflamatorias, el microbioma intestinal influyen en la función cerebral y en el estado de ánimo del individuo. Y entonces se está investigando también agentes antiinflamatorios, incluso algunos probióticos, que en algunos textos ya los van a encontrar como psicobióticos, como posibles tratamientos adyuvantes en psiquiatría. También viendo sobre este nuevo enfoque de la psiquiatría, ahorita hemos hablado sobre todo esta parte del nuevo modelo, cuál es el objetivo que nosotros andamos buscando. Ahora también en este componente psico existe lo que nosotros conocemos la hegemonía de las psicoterapias basadas en la evidencia. Anteriormente, miren, pues el panorama antiguo de la psicoterapia era caracterizado por un montón de escuelas de pensamientos que únicamente competían entre ellas por una lealtad teórica, el psicoanálisis, el humanismo, la terapia gestalt, y pues cada vez se iban exigiendo resultados medibles y validados por la ciencia, es decir, que hubiera evidencia científica que demostrara de que este tipo de psicoterapia funcionaba realmente en el paciente. Esta es la era que se conoce ahora como la de la psicoterapia basada en evidencia, que es un enfoque que prioriza el uso de aquellas intervenciones que han demostrado su eficacia a través de una metodología científica rigurosa, principalmente en ensayos controlados aleatorizados. Esta es una nueva hegemonía dentro de las psicoterapias y pues todo comenzó básicamente con la base de esta revolución fue la terapia cognitiva conductual, que de hecho se considera como parte de la segunda ola de las terapias de conducta. ¿Cuál es la base de esta terapia? Pues que el sufrimiento psicológico no es causado directamente por los eventos, sino por la interpretación y las reacciones ante estos eventos. Es la primera, esta terapia fue la primera, la terapia cognitiva conductual que se sometió sistemáticamente a la validación científica y demostró su eficacia para una amplia gama de trastornos, especialmente la depresión y la ansiedad, por lo que posteriormente se volvió en la tipo de psicoterapia dominante. Ahora, ha surgido una tercera ola de psicoterapias y este es como el enfoque hacia donde vamos. Estas terapias no rechazan los principios de la terapia cognitiva conductual clásica, sino que amplían los objetivos o los principios. El foco ya no solo es cambiar el contenido de los pensamientos negativos, sino también cambiar la relación de la persona con las experiencias internas, pensamientos, emociones, sensaciones, incorporando conceptos como la aceptación, la conciencia plena, los valores personales. Ejemplos de este tipo de terapias tenemos la terapia de aceptación y compromiso, que no busca eliminar los pensamientos o sentimientos dolorosos, sino aumentar la flexibilidad psicológica, la terapia dialéctica conductual, que es un tratamiento integral diseñado originalmente para personas con ideación suicida crónica o el trastorno límite de personalidad, condiciones marcadas por una intensa desregulación emocional. Y las terapias basadas en mindfulness, que es un programa de disminución del estrés y que obviamente la eficacia ha estado especialmente probada para la prevención en recaídas depresivas. Este es, digamos, hacia dónde va, es el ascenso que se están dando de las psicoterapias basadas en la evidencia. Ahora es un campo que ha madurado muchísimo, ahora tiene el mismo rigor científico que tiene cualquier tipo de ciencia y obviamente se encuentra constantemente en evaluación. Ahora las técnicas, la práctica que hacemos de la psicoterapia tienen una validez científica.
Y obviamente parte del enfoque actual, novedoso que tenemos es la intervención tecnológica. Las tecnologías están cambiando todo en nuestra vida y parte también del cambio que ha tenido es con respecto a la psiquiatría. Se ha ido cambiando desde cómo, dónde y cuándo se accede al tratamiento. Ha surgido la importancia de la telepsiquiatría, en donde la prestación de servicios por videoconferencia ha demostrado su viabilidad para ampliar el acceso y dar continuidad al cuidado. Esto obviamente lo vimos sobre todo para cuando surgió la pandemia del COVID-19, se dieron cuenta de los beneficios. Obviamente esto, entre los beneficios teníamos un acceso ampliado. Hay muchas personas en zonas rurales o desatendidas que por problemas de movilidad física o por su estado mental no podían recibir atención. Hay una continuidad del cuidado, permite que el tratamiento continúe sin interrupciones a pesar de viajes, mudanzas, imprevistos. Hay una reducción del estigma y mayor comodidad, ya que para muchas personas la idea de buscar ayuda desde la privacidad y seguridad de su propio hogar es menos intimidante que acudir a una clínica psiquiátrica. Pero obviamente, como todos, pues también enfrenta desafíos. Vea, uno es la brecha digital, que es la falta de acceso a Internet o a dispositivos adecuados para poder recibir su consulta, o la preocupación por la privacidad respecto a los datos o manejar las crisis agudas de forma remota. El smartphone y la realidad virtual también han jugado o juegan un papel importante en esta reestructuración psiquiátrica contemporánea. Ahora se habla de aplicaciones y terapéutica digital. Existen miles de aplicaciones dirigidas al consumidor para la meditación, el seguimiento del estado de ánimo, la mejora del sueño o diferentes prácticas. Muchas personas lo encuentran útil, pero todavía es un mercado que no está muy regulado y la mayoría de estas aplicaciones pues carecen de evidencia científica sólida que respalde las afirmaciones o las cosas que prometen. Existe una terapéutica digital, esta es una categoría emergente, son programas de software que requieren prescripción médica y que han sido sometidos a rigurosos ensayos clínicos y aprobados por agencias reguladoras. Se consideran como medicamentos digitales y son indicados precisamente para condiciones específicas. Por ejemplo, algunos videojuegos diseñados para mejorar la atención en niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o aplicaciones que entregan programas completos de terapia cognitiva conductual para el insomnio, el abuso de sustancia o la depresión. Y la realidad virtual, que básicamente se está utilizando como una herramienta potente para la terapia de exposición controlada y segura para fobias, trastorno de estrés postraumático. Imaginemos, por ejemplo, ahora es posible que un veterano de guerra con un trastorno de estrés postraumático pueda volver a un escenario de combate simulado. Una persona con una fobia a volar puede experimentar un despegue y un aterrizaje, o alguien con una fobia social puede practicar dar un discurso ante un auditorio virtual y así manejar digamos, desde las creencias, las situaciones traumáticas, los síntomas de este paciente, y se puede dar esta exposición sin ser una exposición real. También dentro de este, digamos, este nuevo enfoque que se está dando a la psiquiatría o esta nueva reestructuración, se ha dado el renacimiento de los psicodélicos. Sustancias que durante mucho tiempo pues pasaron, digamos, estigmatizadas, relegadas en la ilegalidad, están resurgiendo como herramientas terapéuticas de un potencial extraordinario. Funcionan, pues miren, básicamente lo que se está haciendo con esto es que no se trata de un uso recreativo de estas sustancias, sino de un modelo clínico denominado terapia asistida con psicodélicos. Este modelo es un tratamiento estructurado y breve que utiliza a estas sustancias no como un fin en sí mismo, sino como un catalizador para profundizar y acelerar el proceso psicoterapéutico. O sea, que nos estamos, ahora se está, digamos, se está ayudando parte de la psicoterapia con este tipo de sustancias, ya que la investigación actual se está centrando en dos vías con resultados sorprendentes con estos medicamentos. Uno de ellos es, o la investigación principal es la psilocibina, que se está utilizando para tratamiento de la depresión resistente y la ansiedad existencial, el MDMA para el trastorno de estrés postraumático grave, mostrando éxitos en ensayos incluso ya de fase 3.
¿Qué es lo que producen? ¿Cuál es el mecanismo neurobiológico por el que están siendo efectivos estos medicamentos o estas sustancias? Primero, por ejemplo, la red que ya hablamos, de la red neuronal por defecto, permite como un reinicio cerebral, hace que esta red que hablábamos de estos pensamientos rumiantes que se mantenían en la mente de la persona, pues podemos hacer un reinicio de esto. Y también hay un aumento de neuroplasticidad y la conectividad cerebral con estas sustancias. Obviamente que ya hablamos sobre la importancia, después de que mencionábamos de la epigenética y hablábamos de la neuroplasticidad, pues obviamente si tenemos una sustancia que me permite mejorar o aumentar esta neuroplasticidad y esta conectividad cerebral, pues obviamente pues se tiene que investigar. Y lo que haría es que pues abriría una ventana para consolidar los cambios de la psicoterapia, es decir, haría un cerebro más maleable, más receptivo para nuevos aprendizajes, para nuevas perspectivas, para nuevos patrones, patrones obviamente más sanos. Pero también, pues obviamente, a pesar de todo este nuevo enfoque del modelo de recuperación, el modelo biopsicosocial, los nuevos enfoques en neurociencia, cómo se están dando los nuevos diagnósticos, los tratamientos, cómo queremos enfocar ahora, pues obviamente también siguen existiendo desafíos en la psiquiatría contemporánea. Todavía se enfrentan muchas críticas y problemas estructurales profundos, y quizás dos de los que más me interesa que ustedes los tengan muy en cuenta y de los que todavía se siguen trabajando es con respecto a el estigma y la brecha global de tratamiento. El primero, pues el estigma persistente, a pesar de todos los cambios, de todos los avances científicos, la creciente visibilidad de la salud mental y las innumerables campañas de concienciación, el estigma sigue siendo uno de los obstáculos más formidables y dolorosos del bienestar psíquico. No estamos hablando de un problema secundario, sino de una fuerza social bastante tóxica que socava directamente la recuperación. Es un estigma que marca, que desacredita a la persona con trastorno mental, lo devalúa de una persona completa y corriente a una manchada y disminuida. Es decir, muchas veces las personas con trastornos mentales no llegan ni siquiera a considerarse como un adulto o como un humano normal, una persona normal, ya que se le estigmatiza, se le mancha mucho con esto del trastorno mental. Existen tres, digamos, como tres niveles, tres dimensiones con respecto a este estigma. Uno es el estigma público o el estigma social. Es la forma más reconocible, que hay estereotipos, prejuicios, discriminación, son todas estas creencias negativas alrededor de la persona con trastorno mental, en el que las personas hablan de las personas con esquizofrenia son violentas, las personas con depresión son perezosas o no quieren trabajar, los prejuicios que tenemos con respecto a los pacientes con trastornos mentales, la discriminación, que hay personas que evitan tener contacto con estas personas, se les niega a veces acceso a la educación y que se va perpetuando muchas veces por representaciones mediáticas sensacionalistas o incluso el lenguaje peyorativo en la vida cotidiana, cuando todavía se utiliza el término de loco como algo despectivo. El autoestigma, que es el estigma internalizado, es la forma más dañina, es cuando la misma persona con una condición de salud mental interioriza los estereotipos y prejuicios del estigma público y se los aplica a sí mismo. Comienza a creer que en efecto es una persona incompetente, débil o peligrosa. Este es un proceso devastador y ataca directamente el modelo de recuperación que hemos venido hablando. Y el estigma estructural, que es el institucional, se refiere a las formas en que la política, las leyes y las prácticas de las instituciones públicas y privadas restringen sistemáticamente los derechos y las oportunidades de las personas con enfermedad mental. Esto es, digamos, esto es lo que se teje en el estrato social. Hay una disparidad en la financiación de los servicios de salud mental. Hay pólizas de seguros que te ofrecen una menor cobertura para los tratamientos psiquiátricos o, por ejemplo, para intentos suicidas. Las barreras de empleo para las personas que tienen trastornos mentales se les dificulta mucho conseguir empleo. El trato desproporcionado y a menudo inadecuado que reciben las personas con enfermedad mental en el sistema de justicia, en el que muchas veces también se ven discriminados. En cuanto a la brecha del tratamiento global, pues miren,
Obviamente acá lo importante es que saber que para la mayoría de la población mundial, la realidad es bien difícil. Acceder a servicios de salud mental es sumamente difícil, es básicamente un lujo. Una estadística clave es que entre el 76 y el 90% de las personas con trastorno mental graves en Países Bajos y medianos ingresos no reciben ningún tipo de atención. Es decir, básicamente estas personas siguen estando en abandono. Y obviamente mientras esto no se logre, pues esta reestructuración contemporánea que estamos hablando, pues sigue siendo una utopía en muchos países y sigue siendo un lujo de únicamente países muy ricos o países con altos ingresos. Hay una escasez extrema de recursos humanos. El ratio de psiquiatras puede ser inferior de 1 por 100.000 habitantes en muchas regiones, más o menos así anda la estadística en nuestro país, quizás un poco más. Infrafinanciación crónica, muchos países, al igual que acá, dedican menos del 1% de su presupuesto a la salud mental y barreras socioeconómicas y culturales como el costo, la distancia, el estigma, impiden el acceso a los servicios de salud mental. Y obviamente, incluso en algunos países, hasta la falta de alfabetización en salud mental hace que muchas personas sigan atribuyendo sus síntomas a causas espirituales o morales, llevándole a buscar ayuda en curanderos o no llevar a buscar ayuda para nada. Entonces, esta brecha todavía, digamos, sigue abriendo un abismo muy grande en lo que la meta o el ideal que nosotros buscamos en el tratamiento con los pacientes con trastornos psiquiátricos y el tratamiento real que actualmente se les da a estos pacientes. ¿Cuál es el futuro de la psiquiatría? Pues ya pasamos, obviamente, de aquellos tiempos en los que se pensaba que íbamos a encontrar una cura mágica o como las balas mágicas que fueron los psicofármacos en su momento. Ya entendimos que no hay una única solución, sino que digamos, el futuro o la respuesta a los trastornos mentales va a ser la convergencia e integración de los diversos caminos explorados, es decir, desde formas de tratamiento, correcto diagnóstico, la evolución de la neurociencia, utilizar también herramientas diagnósticas, herramientas tecnológicas, buscar biomarcadores, buscar cómo puede la genética vernos ayudar para prescribir medicamentos, etcétera. Y el reto, pues básicamente es tejer los hilos biológicos, psicológicos, sociales y tecnológicos en un tapiz coherente. Es decir, que todo nos haga sentido, desde no solo para el médico que está tratando el trastorno mental, sino también para el paciente que sufre el trastorno mental. Obviamente queremos integrar en el futuro pues una personalización del tratamiento. Lo que se busca es llegar a utilizar en algún momento la inteligencia artificial, el aprendizaje automático para poder analizar grandes datos del paciente, desde cuál es su perfil genómico, buscar sus datos de neuroimagen, la historia electrónica del paciente, los datos del fenotipado digital pasivo. Por ejemplo, podemos saber los datos de cómo utiliza el celular, ver en qué páginas se mete el paciente, qué tanto utiliza el teléfono, a qué horas, en qué momento, o qué aplicaciones son las que más utiliza, para saber en tiempo real patrones de sueño, actividad social, estado de ánimo, información sobre sus determinantes sociales y a partir del análisis de todo eso, pasar a, digamos, a la evidencia que tenemos de ciertos grupos a poder personalizar o individualizar las decisiones clínicas de estos pacientes. Es decir, podríamos empezar a responder preguntas que a la fecha no las podemos responder. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de una persona en específico de desarrollar psicosis en los próximos 5 años? Si tiene un 80% de probabilidad de responder a cierto fármaco o un 30% de responder a cierto tipo de psicoterapia. Si hay datos de movilidad que indican riesgo inminente de recaída depresiva. Y al final lo que se busca es la psiquiatría de precisión. Hemos pasado de una psiquiatría basada en la evidencia, porque ahora todos los enfoques de tratamiento tienen una evidencia científica de por qué se da una indicación de un medicamento, una indicación de una psicoterapia, una indicación de una herramienta psicológica. Todos estos ya tienen una evidencia científica. Estamos pasando de la psiquiatría basada en la evidencia a una psiquiatría de precisión,
Lo que nosotros estamos buscando básicamente es que se pueda individualizar el tratamiento, que se pueda llegar a únicamente centrarnos en una persona y que esta persona reciba el mejor tratamiento posible. Obviamente también buscamos la integración y la prevención, la integración de la salud mental fundamentalmente en atención primaria. Debemos derribar los obstáculos entre salud física y mental a través de modalidades de cuidado colaborativo. Esta es una forma bastante eficaz de cerrar esta brecha de tratamiento, de reducir el estigma y obviamente llevar la atención en salud mental hacia los lugares donde la mayoría de gente busca ayuda primero, es decir, donde el médico de atención primaria. Y también poner atención mucho en los focos de determinantes sociales, es decir, no solo centrarnos en el paciente, sino también ver las causas sociales del malestar, la pobreza, el trauma, la exclusión, el abandono, y tratar de que la psiquiatría se vuelva una disciplina más preventiva, más que solo reactiva a trastornos ya establecidos, sino que lo que se busca es también que podamos modificar estos predictores de una muy mala salud mental para que eventualmente tengamos una población muchísimo más sana. En conclusión, ¿cuáles son los 4 principios del futuro con la psiquiatría? Buscamos una psiquiatría personalizada que utilizará la ciencia de datos para adaptar el tratamiento al individuo, una psiquiatría integrada que romperá las barreras entre la salud mental y física y entre la atención especializada y la comunitaria, es decir, estará dentro de la atención primaria de salud, una psiquiatría preventiva que también debería actuar sobre riesgos sociales y biológicos que son los que determinan el aparecimiento de ciertos trastornos mentales, y una psiquiatría participativa que se fundamentará en el modelo de recuperación, tratando a las personas como socios activos y expertos en su propio cuidado. Es decir, ya no será solo un enfoque paternalista, que ya era bastante antiguo, ¿verdad? Sino que lo que buscamos es que ya el paciente también se empodere de su enfermedad, que nos muestre cuáles son, digamos, sus fortalezas, cuáles son sus recursos y a partir de esto generar un camino colaborativo entre ambos para el trastorno o para la recuperación de su cuadro de salud mental. La psiquiatría es una disciplina en constante evolución o constante devenir. El viaje de la reestructuración psiquiátrica ha sido en última instancia un viaje desde las certezas simplistas, cuando se creyó que simplemente ingresando a todos los pacientes y aislándolos o dándoles una pastilla o hagamos un manual con criterios así y así se van a curar los pacientes, hacia ya una aceptación de una humildad compleja y profunda. La psiquiatría del futuro, en su forma más ideal, no aspira a encontrar una cura mágica universal como el error que se cometió durante mucho tiempo, sino a acompañar a las personas en su camino hacia una vida con sentido, utilizando las mejores herramientas de la ciencia, la tecnología y la psicoterapia. Pero sobre todo, lo que buscamos es que no se pierda esa conexión humana, que es el verdadero catalizador de la curación y el contexto social que nos da forma a todos. La reestructuración, por lo tanto, no es ya que ya llegamos al final de lo que se busca en la evolución de la psiquiatría, sino que únicamente lo que estamos haciendo es continuamos caminando, damos los siguientes pasos de integración, de evidencia, pero obviamente lo que se busca también es que haya ese compromiso humano. No tenemos que olvidar ni perder de vista, y no solo en el área de psiquiatría, sino en cualquier otra área de especialidad médica, que uno no trata enfermedades, ¿verdad? Trata pacientes, trata una persona, un ser humano que tiene una historia, que tiene sueños, que tiene miedos, que tiene todo un desarrollo, una evolución, familiares, amigos, y que obviamente durante mucho tiempo se ignoró estos elementos en los pacientes y que ahora pues estamos corrigiendo el camino y es lo que se busca en esta reestructuración. No me queda más que agradecerles por su atención y desearles muchos éxitos a todos. Nos seguiremos encontrando en otras presentaciones.